Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy a la vez de mis defectos. Torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos tan aguda que por ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza, en buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones y la lucha fratricida y la injusticia, pero también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero, fanático y tirano. Desafiando las leyes del destino, tengo sangre de siglos en las manos. Mas también en su nombre soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre. Mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre la masa. La coincidencia es solo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa. Soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte? Si el arte por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte. Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Y me imagino ese día, muy feliz, corriendo a abrazar a mis amigos, a mi familia, recuperar esos 2 años que seguramente van a ser en donde tuvimos mucho tiempo para pensar un montón de cosas, estar más aferrados a los afectos, felicidad plena. Pensando en ese día que parece una utopía ahora, pero a seguir valorando la vida y a seguir valorando todo lo que nos haga bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos Tele de Noche con esta imagen. Está comenzando a esta hora de la noche la cuarentena que es obligatoria en toda la República Argentina. Así lo declaró hoy el presidente Alberto Fernández. Desde esta medianoche, todos tienen que quedarse en su casa. Todos tienen que quedarse en su casa. Esta es la imagen a esta hora. Se puede ver claramente que salvo una de las autopistas, el resto está absolutamente tranquilo. Todavía hay autos por la 9 de julio, algunos autos en la autopista, pero se siente ya un freno importante de lo que vimos esta tarde con mucho movimiento. Recuerden que esto va a ser obligatorio. No se puede salir de casa salvo para cuestiones excepcionales. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay 2 maneras de gobernar.
Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca. Cuando pensaste en ser presidente y escribías los 100 problemas o los 1000 problemas que debías enfrentar, estoy seguro que no escribía la pandemia como un problema. Fue algo absolutamente inesperado que nos sometió a un nivel de exigencias que nadie, absolutamente nadie, ninguna generación previa a la nuestra ha tenido que vivir. Porque no se trataba solo de la lucha por un mal momento económico, es la lucha por la vida misma, es la lucha por el cuidado del otro, es la lucha por la supervivencia. Hoy en Argentina supimos que 4 de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia, y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Por eso, desde el día que asumimos, tomamos un poco esa consigna del Papa Francisco. Primero los últimos. Cuando nosotros pusimos el IFE en funcionamiento, lo hicimos pensando que el IFE iba a alcanzar a 600.000 monotributistas de las más bajas categorías y alrededor de 2 millones de personas que entendíamos que el Estado no tenía registrado. Y ese número fue creciendo, 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 hasta descubrir que había 9 millones de argentinos que el Estado no tenía registrados, que estaban totalmente fuera del sistema. Después de todo lo que sucedió, lo primero que quiero hacer es ir a ver a mis viejos, abrazarlos, ver a mis hermanas, a mis sobrinos, decirle que los amo, pasar más tiempo con ellos, disfrutar, escucharlos, saber qué es lo que les gusta, lo que no, hacer lo que quiero, decir lo que siento en el momento justo. Pero por ahí no lo viste o no sabes muy bien a qué te estoy haciendo referencia, cosa rara, pero por las dudas te refresco a esto. Y por último, solamente recomendarle, que es muy importante, porque todo el mundo pregunta cómo protegerse y prevenirse. La prevención del virus, ya lo han dicho muchos expertos en diferentes medios, es básicamente la misma que las diferentes cuadros gripales y el propio virus de la gripe, que es cuando van a estornudar o van a toser, no toser sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo para no tener las manos con las gotitas. Lo tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, la detección precoz y rápida de los potenciales casos y, por supuesto, el aislamiento y el tratamiento de ellos. En San Telmo, uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires, Debar ofrecía almuerzos a los oficinistas y diversión nocturna a los jóvenes. En marzo pasado, una semana antes de que comenzara el confinamiento obligatorio, sus 2 dueños decidieron cerrarlo por un tiempo. Y en mayo le dijeron adiós de forma definitiva. Debar es uno de los 40.000 comercios que bajaron las persianas para siempre en Argentina durante la pandemia. 25.000 de ellos en la capital, donde se cumple aislamiento social desde hace 3 meses y medio. Nosotros recibíamos mucha gente en los 2 turnos, en el salón, y esa gente no puede venir y no podemos mantener esta estructura con este problema, con esta pandemia. Y creemos que vino para quedarse por un tiempo, así que no tenía sentido mantenerlo, era acumular deudas. Debar tenía 26 empleados. Los 2 socios por ahora piensan cómo se reconvertirá la vida nocturna a futuro, una vez que se terminen las restricciones. En estos 3 meses y medio de confinamiento, en Buenos Aires han cerrado definitivamente cafeterías típicas, hoteles, algunos de los tradicionales kioscos de golosinas y también restaurantes. K-Welt es una cadena de salones de belleza especializados en uñas y pestañas. A los 2 meses de cuarentena cerró para siempre 6 de los 26 locales, donde trabajaban unas 24 personas.
Su fundadora, Karina Vot, advierte la acumulación de gastos sin ingresos. Impuestos, los empleados, los gastos de los alquileres. Hubo algunos dueños con los que no pudimos arreglar absolutamente nada. Entonces, para no seguir generando más gastos, lamentablemente no nos pudimos sostener. Pero Karina y su socio y marido, Ariel Godoy, aún mantienen la esperanza de reabrir la mayoría de los salones. Servicio de atención al cliente, mi nombre es Ignacio, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, te llamaba porque este año me vino fallado. ¿De qué año me está hablando? 2020. Es que atendemos todos los años, señor. 2020, correcto, no está fallado, es bisiesto, por eso tiene un día más. ¿Alguna otra consulta? No, ¿qué me importa el bisiesto? Es que es un año espantoso. Te dice que le andan medio mal. ¿Probó en volver a fin de 2019 y arrancarlo de vuelta? ¿Cómo voy a volver a fin de 2019? ¿De qué planeta me llama, señor? ¿Cómo es qué planeta? ¿De la Tierra? Ah, ok, claro, no tiene el pacto de navegación en el tiempo habilitado. Entonces va a tener que esperar a que finalice, No, pero no lo soporto más, es una tragedia. ¿De qué país habla? Argentina. Eso es en Brasil, ¿no? No, es otro país. Tragedia 2020, Argentina. ¿Usted dice porque Aldo Civi salió campeón de la Copa de la Superliga? Pero si está suspendida. Ah, usted está en mayo, lo spoileé, disculpe. Acá está, sí, coronavirus. Sí, es un problema de la zona, ¿Cómo de la zona? ¿Es en todo el mundo? Sí, eso quise decir, es un problema generalizado. Nuestros técnicos están trabajando para resolverlo lo antes posible. ¿Pero y los días que perdí? No, lamentablemente no le puedo hacer el reintegro de los días. Bueno, no sé, cambiame de año o me pego un corchazo y me doy de baja. Ok, ya lo cambié de año. ¿Alguna otra consulta? No, gracias, chao. Amor, ¿en qué año estamos? 2001. Cuando la visitó el presidente Alberto Fernández, quien sin barbijo y a los besos y abrazos llenó de elogios al gobernador desde hace más de un cuarto de siglo, el caudillo Gildo Insfrán. Poco después empezaron a llegar las primeras quejas por el bloqueo total que había en sus ingresos. Prácticamente nadie podía entrar a Formosa. Los varados se contaban de a miles. Para esquivar ese blindaje, a fines de octubre, un muchacho cordobés que extrañaba mucho a su hijita, radicada en Formosa y a la que no veía desde hacía más de 9 meses, intentó cruzar a nado el río Bermejo. Fue a pocos metros de donde hay un puente que conecta con el Chaco y en el que sabía que sería rechazado. Mauro Ledesma, ese era su nombre, murió ahogado en el intento. Más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se habilitaran los accesos, cosa que el gobierno formoseño no tuvo más remedio que acatar. Mi nombre es Pablo Sidig, soy un comerciante acá de Formosa. Les cuento que Formosa entró en una tercera fase 1, es una fase que está siendo ineficiente, que no nos está sirviendo para nada, cada vez tenemos más contagiados, nos están mintiendo con los números, no nos están ayudando en nada, colapsaron los sistemas de salud. Y realmente no pudieron hacer absolutamente nada, por nosotros nos están dejando morir, estamos muriendo como perros, están muriendo colegas míos, están muriendo comerciantes, está muriendo gente inocente, ciudadanos, por falta de una ineficiencia que hemos tenido acá en Formosa con la fase. Realmente estamos necesitando que nos escuchen, que nos den una mano. ¿Cómo puede ser que te están diciendo quédate en tu casa y el gobernador se está yendo a Paraguay de paseo? ¿Eso dónde cabe, en qué cabeza cabe? Realmente estamos totalmente solos y a la deriva. El presidente lo vino a abrazar a Gildo en una conferencia. Necesitamos que ahora venga a abrazar a su pueblo, necesitamos que venga y nos escuche, nos dé una mano, que se involucre, que realmente nos den de corazón, porque no aguantamos más, no tenemos para comer. ¿Cómo puede ser que una pyme, como por ejemplo fue la mía, que tenía 25 familias trabajando, hoy en día tenga 5 familias? Bueno, después de 1 año y medio del día 1, en donde la información de la pandemia llegó a Argentina,
ese clima de incertidumbre frente a no estar nunca preparados para recibir la información de una pandemia mundial. Bueno, empezamos a comprender de qué iba esta cuestión del COVID-19, que inicialmente no teníamos ningún dato y después los datos científicos fueron llegando. Y bueno, los impactos fueron distintos, ¿no? La reacción inicial fue más bien compulsiva, de las personas ir a estoquearse de papel higiénico, alcohol, y tratar de hacer un poco más controlable la situación impredecible. Pero bueno, la afectación fue para distintas edades. Digamos que para la niñez, los profesionales del ámbito de la salud mental tuvimos que lograr materializar eso abstracto, ¿no? Que es un virus y que tiene afectaciones, incidencias. Bueno, distinto fue para los adolescentes, que la repercusión se dio más en el área de socialización en cuanto a restricciones. Distinto también fue para los adultos en cuanto a las dificultades para lo laboral, ¿no? También el pasaje de la presencialidad a la virtualidad y todas esas contingencias que crearon una nueva realidad, una nueva forma de transmitir informaciones. Hoy en día todo pasa por lo virtual y se cambió la realidad en algún punto. Y bueno, y para los adultos mayores también las cuestiones de aislamiento, de estar más en la casa, implicó otra forma de acompañamiento. Pero por sobre todas las cosas creo que se trató de un proceso de duelo. Un proceso de duelo no solamente de lo real, del cuerpo que deja de estar ante los muertos, que ya no van a volver, y los vivos quedamos recordando y haciendo un proceso que duele. Y por otro lado, el proceso simbólico de entender que ya no va a ser la misma realidad que era antes. Miguel y Guillermo Gran, que son de ATE, del gremio ATE, aquí del PAMI. Contanos cuál es la situación con respecto a las personas que mueren aquí en este sector, con o sin COVID. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación está desbordada. El problema que tenemos en el PAMI es que las salas mortuorias no vienen a buscar los óbitos, porque argumentan que como están muy atrasados los turnos para los crematorios, la sala de crematoria, ellos no quieren tener a los óbitos en sus establecimientos, por lo tanto no lo vienen a retirar y los óbitos se acumulan. La guardia de PAMI 1 tiene capacidad para 5 óbitos y en este momento tenemos más de 10. Como me imagino el día después, con mucho trabajo, mucha energía, poniéndole toda la mejor onda con todos mis personajes, divirtiendo a la gente, pasándola lindo, con todo este año que tuvimos de encierro. Algo nos tiene que quedar y tenemos que aprender. No podemos dejar de trabajar, pero tampoco podemos dejar de cuidarnos. Bueno, mi deseo es lo mejor, mucho trabajo para todos, que salgamos adelante porque vamos a salir, y bueno, nada, lo mejor. Creemos y tenemos la convicción que en este momento, con este aumento sostenido y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho, y que las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas. Estas próximas 3 semanas necesitamos bajar la transmisión para vacunar a quienes tienen más riesgo y poder bajar la mortalidad. La pandemia para mí ha sido y aún sigue siendo el desafío de mi vida, porque con ella aprendí a desarrollar mis capacidades, también a encontrarlas en un momento de mucha incertidumbre, poder proyectar, trabajar y seguir con mis sueños, ¿sí? Sigue siendo un gran desafío, pero no es imposible. Salir de nuestra zona de confort todos los días es una de las cosas que me enseñó, y ir más allá de lo que podemos hacer en situaciones críticas. La pandemia me dejó muchas ganas de seguir teniendo proyectos, de seguir luchando por lo que quiero, por lo que anhelo, por lo que me gusta. Y nunca parar, siempre seguir adelante. Es lo único que nos da esperanza, seguir adelante y seguir teniendo proyectos. Y así hay que vivir la vida, con pandemia, sin pandemia, siempre seguir adelante, ser positivo, emprendedor y saber que a pesar de que el mundo se para,
uno siempre sigue adelante. Eso es lo que yo aprendí en estos momentos de dificultad. Nunca parar, siempre seguir, siempre hacia adelante. De eso se trata la vida. En un momento se apaga la vida, pero siempre hay que seguir, siempre. Y eso es lo que me dejó la pandemia. Finalmente es importante generar una alianza entre corazón y cabeza, comprender que lo que sentimos no es diferente del proceso racional de nuestra cabeza. Solo debemos aprender a pensar de qué nos sirve lo que sentimos y ocuparlo para generar una acción. Sácale el jugo a esta cuarentena, trabaja en ti y en tu tranquilidad. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Mi nombre es Irene Acosta Alfonso y junto con mi familia tenemos este emprendimiento que es una radio online. Ya en 2020 hacía 4 años que teníamos esta radio. Bueno, y empezamos el año con muchas expectativas, con muchas esperanzas de hacerla funcionar mucho mejor. Wuhan y el coronavirus eran noticias que estaban del otro lado del mundo en ese verano 2020, pero en marzo llegó a Buenos Aires y llegó con toda la furia. Y palabras como sanitizar, coronavirus, pandemia, expresiones como quédate en casa, distancia social, todo eso se hizo común. Los medios grandes, los medios hegemónicos de comunicación alentaban y desalentaban y no sabían muy bien qué comunicar y por ahí era todo un caos y verdaderamente lo era. Y nosotros, como un medio chico de comunicación, entendimos que teníamos que dar un mensaje de paz, de tranquilidad y de esperanza, pero basado en lo concreto. Así que nos planteamos eso, estábamos trabajando de hecho en nuestra casa y bueno, y seguimos en esa línea haciendo los programas vía llamada de WhatsApp, vía Zoom, con las redes sociales como verdaderas protagonistas de la historia. Y todo lo que fue online y todo lo que estaba así como relegado en un rincón como algo que parecía un hobby de algunos locos que hacíamos radio o que nos comunicábamos de esta manera, pasó a tener un protagonismo especial. Y aquí estamos a más de un año de ese comienzo de caos que tuvimos en Buenos Aires, siguiendo en esta línea, inventándonos y reinventándonos cada día con optimismo, y lo que aprendimos realmente es que la vida es solamente día a día, solo por hoy, que mucho más que eso no se puede saber. Gracias. El día después de la pandemia. ¿Sabes qué quiero el día después de la pandemia? Quiero despojarme del barbijo por completo, sacarlo, desaparecerlo. No lo soporto más, no puedo respirar. El día después de la pandemia, estar en otro lugar, estar viajando. Sí, viajando, porque ese es mi propósito. Yo siempre digo, ¿qué nos queda después de esta vida? Solo el hecho de haber viajado, de haber conocido otros lugares, de haber conocido otras culturas. Qué maravilla, ¿no? Bien, eso es lo que anhelo. El día después de la pandemia, poder abrazar a mis hijos, a mis nietos, que hace tanto tiempo que nos veo. Eso es maravilloso. El día después de la pandemia, poder sentirme libre, de poder seguir besando o nuevamente besar y abrazar a la gente que amo. Eso es lo que quiero realizar el día después de la pandemia. ¿Y vos? Allá por 2020. La primera medida. Reapareció Ginés. Habló Ginés, el ex ministro de Salud, recordá, es el ministro que estaba cuando explotó el caso del vacunatorio VIP, cuando Berbisky, sabiendo que se iba a publicar la información, llama a una radio y dice, llamé a mi amigo Ginés y me vacuné, y empezó una escalada, un escándalo mundial, que era, bueno, ¿por qué estábamos vacunando gente que no tenía que ser vacunada? Entre otros, el periodista Berbisky y funcionarios del gobierno nacional
que no tenían que vacunarse en ese momento. Sí, y funcionarios y le costó el cargo a Ginés y demás. Sí. Bueno, Ginés habló en Radio Delta. ¿Me escuchá lo que dijo? Dice, por supuesto que se podrían haber hecho las cosas mejor. El virus llegó para quedarse. Bueno, perfecto. Estaría bien que la vacunación tenga una alternativa más duradera. Perfecto. Y le preguntaron por el caso. Y dice, fue un dolor grande. O sea, para Ginés. Es difícil de superar. No hice nada incorrecto. Capaz cometí alguna estupidez. Pero Ginés considera que no hizo nada incorrecto. Que esto es lo que hablábamos con Antonio, me acuerdo cuando explotó el caso, que decíamos, ya se cruzó un límite del directamente no saber qué es correcto y qué es incorrecto. O sea, ¿qué hice? Bueno, Ginés insiste y dice, no hice nada incorrecto. Algunos creen que fue una emboscada, por lo que dijo Berbisky. Dijo, no tengo pruebas al respecto. Berbisky mintió al decir que es amigo mío. En el tema judicial estoy tranquilo. Me preocupa más la gente porque lo usan para el lado de la grieta. Yo creo que acá no hubo mucha grieta. Mi nombre es Lorena, tengo 35 años y estoy participando de la campaña de vacunación. Soy enfermera profesional, acepté participar y bueno, acá estoy. Espero que todos los argentinos puedan vacunarse, puedan llegar a tener todas las dosis como corresponde y quiero que este virus de una vez por todas se termine. Yo les recomiendo que se anoten, que se registren, que la vacuna tiene que colocársela, porque si no lo hacemos entre todos es algo que no lo podemos terminar. Yo abrí donde tengo en el teléfono de casualidad, digo, voy a abrir a ver qué pasa. Y cuando vi que tenía el turno, digo, ay, qué suerte. No lo esperaba que fuera tan bueno todo esto, ¿no? Me voy contento y feliz, la verdad. Una alegría bárbara que no esperábamos. Y un alivio más, una esperanza más. Más que un día después de la pandemia, lo que veo en el mediano plazo es un control de sus efectos en la salud, sobre todo a partir de las campañas de vacunación, que en Argentina llegaron a cubrir a más del 80% de la población con dosis completas. A partir de esto hubo una recuperación económica y una vuelta de a poco a las actividades laborales, educativas, pero con algunos cambios, desde dejar de compartir el mate hasta un replanteo de las formas de producción y consumo. Muchas personas, al estar en sus casas, empezaron a separar sus residuos, a hacer una huerta. Algunos se animaron a salir en bicicleta ante las dificultades de tomar el transporte público. Y también cuestiones como el reunirse con amigos y familiares, ir a espectáculos y eventos. Durante las etapas de restricción eso estuvo restringido y entonces empezamos a valorarlo de otra manera. Creo que esta pandemia por el coronavirus nos va a dejar muchas enseñanzas y un replanteo de nuestros estilos de vida. Algunos de nuestros hábitos cambiaron. Hoy al salir de casa para hacer las compras nos preparamos, armamos la lista de mandados y salimos. En el almacén de barrio también cambiaron los hábitos, porque es responsabilidad de todos respetar las medidas de prevención e higiene. También cambió la manera de esperar, la forma de comprar. Sabemos que no va a ser para siempre, pero hoy tenemos que guardar distancia y seguir las recomendaciones. Aunque los vecinos parezcan otras personas, son los mismos, solo que por un tiempo el saludo es distinto. Y cuando volvemos a casa, debemos seguir con las tareas de higiene imprescindibles, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos. Parar el contagio está en nuestras manos. Gracias. Que se paren los sueldos de salud, del impuesto a las ganancias. Nosotros somos un servicio, no una ganancia. Es una equivocación, pero nos quieren hacer sonar, nos quieren humillar, nos quieren de rodillas. No se los vamos a permitir. Ministra, acepto su propuesta. Mesa de diálogo. Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Gobernador de la provincia y que aparezca el... ¡Cobarde! ¡Cobarde! Y ANPROSCA, Gremio de la Salud, con personalidad jurídica y gremial. Si quieren al perro, que vaya.
200.000 pesos de bono. Bono significa libre de los descuentos de ley, por eso lo pedimos, para que esté libre de descuentos de ley. En mano 200. Ya, y hasta fin de año o hasta para que podamos cerrar paritarias por un sueldo de 270.000 pesos más adicionales que pasan a todas las guardias de todos los trabajadores que las hacen. Vamos, incremento salarial que pasa a las guardias de todos y todas. Incremento salarial que pasa a las guardias de todos y todas. Vamos, Manuela, acepto la propuesta. Convoca a la mesa de diálogo. Creo que esta pandemia es una advertencia de otras crisis que pueden venir por la emergencia climática en la que estamos viviendo y los desequilibrios ecosistémicos que hicieron que un virus zoonótico, por la pérdida de biodiversidad, pase de una especie animal a la especie humana, y por la forma de vida que tenemos, hacinados, mal alimentados. Eso dio lugar a que el virus se expanda más rápidamente. Algunos expertos hablan de sindemia, una epidemia por un virus que es potenciada por otros factores sociales, económicos y culturales. La solución no es simple, es compleja porque hay un montón de factores, sobre todo la desigualdad y la pobreza. Hay países de África que no pudieron vacunar ni siquiera a sus profesionales de salud. Mientras haya pobreza y formas de producción y consumo que no respetan a las personas y a la naturaleza, va a haber nuevas pandemias. Con todo, esta crisis nos tiene que dejar enseñanzas y algunas reflexiones. El año 2020 seguramente sea recordado como el año de la pandemia. ¿Pero es esto incorrecto? Hay científicos que dicen que sí, que lo del 2020 no fue una pandemia, sino una sindemia. Una epidemia es una enfermedad que ataca a mucha gente en un solo lugar. Una pandemia es la propagación de esa epidemia por muchos lugares. ¿Y qué es sindemia? Es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades, con un vínculo entre la enfermedad y las condiciones sociales. El término fue creado por Merrill Singer, un antropólogo médico estadounidense especialista en el tema. Lo que es la ciencia. El médico inglés Richard Horton, editor de la revista The Lancet, una de las publicaciones médicas con más prestigio mundial, llama sindemia al COVID para subrayar sus orígenes sociales. Horton pone el foco en enfermedades no transmisibles para explicar el daño que causa el coronavirus, como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, y señala la importancia de la desigualdad social en ellas. De hecho, en The Lancet hablaron en 2019 de sindemia global, para referirse a tres males que aquejan actualmente al mundo: la obesidad, la malnutrición y el cambio climático. Ecco la rincorsa. Siamo fuori. Otro de los asuntos que preocupa a los médicos y por el cual usan el término de sindemia es la cantidad de enfermedades no diagnosticadas debido al confinamiento y la cancelación de consultas. Para tu caso tenés que visitar a un especialista. Las prácticas médicas bajaron bruscamente por la cuarentena, por lo que se pierde la oportunidad de la detección temprana, una de las claves para curar enfermedades potencialmente peligrosas. Esto podría afectar en el tratamiento de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardiovasculares. Entonces, actualmente interactúan dos categorías de enfermedades: la infección por el SARS-CoV-2 y una serie de enfermedades no transmisibles, que se suman a un contexto de desigualdad social, que exacerba los efectos adversos de cada enfermedad por separado. Entonces, hacer frente al coronavirus desde el punto de vista de la sindemia permitirá un cambio de estrategia para enfrentar el virus, no solo atacando la enfermedad infecciosa, sino también al contexto social de las personas.
Creo y espero que esta pandemia nos deje a los argentinos y a la humanidad en general algunas enseñanzas. Por empezar, la crisis ecosistémica que hizo que este virus zoonótico pase de un animal a una persona y por nuestras propias condiciones de vida, de hacinamiento, de mala alimentación, estrés y la modalidad de trasladarse de un continente a otro en poco tiempo hicieron que el virus se propague muy rápido. Hoy la crisis climática hace que eventos extremos como sequías, inundaciones, tormentas fuertes y la pérdida de biodiversidad sean cada vez más frecuentes y esto probablemente genere nuevas pandemias. Como educadora, después de 35 años de antigüedad, trabajando tanto en escuelas públicas como privadas, la pregunta es, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Qué pasó con la educación? Por primera vez en la historia las escuelas cerraron sus puertas y pasamos de la educación presencial a la educación virtual o remota. En un abrir y cerrar de ojos, tuvimos que reclutar tanto docentes como alumnos para que no perdieran continuidad académica ni social. De golpe, adquirimos un nuevo vocabulario. Supimos lo que es un virus, cuál es el efecto de una vacuna, a qué se llama grupo de riesgo, a qué se llama contacto estrecho, y así infinidad de conceptos nuevos. Tuvimos que cambiar hábitos, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Sabemos también que no solo la escuela cumple un rol académico, sino también es importante su rol social. Y que la pandemia, al cerrar sus puertas la escuela, generó un quiebre, una bisagra. Pasamos de una escuela presencial donde se imparten conocimientos, se generan vínculos, se ordena, se asiste socialmente a las familias a través de comedores, a través del acompañamiento en el crecimiento de sus hijos. Con ese quiebre, el alumno quedó aislado. Esto puso de manifiesto las desigualdades sociales, porque no todos contaban con los recursos ni con la conectividad. Por otro lado, el docente, que era es el otro actor educativo y social de la escuela, también tuvo que cambiar. Tuvo que planificar sus tiempos de acuerdo a la conectividad y al tiempo académico que iba reclutando cada vez más alumnos. Planificar su función de acuerdo al tiempo, dijimos, y a la conectividad. Hoy por hoy entendemos que la educación es necesaria y es un derecho universal del niño, y que el tiempo que se detuvo la escuela no vuelve más, y generó consecuencias devastadoras, no solo en lo académico, sino también en sus vínculos sociales. Hoy por hoy sabemos que el tiempo pasado no se recupera y que hoy tenemos una escuela híbrida que intenta recuperar o intenta seguir con el rol social y académico. Te recuerdo algo muy importante para estas fechas. ¿Qué es un contacto estrecho? Si has estado con una persona que tiene COVID o 48 horas antes de haber empezado los síntomas, a menos de 2 metros de distancia, por más de 15 minutos y con y sin barbijo. ¿Por qué con y sin barbijo? Porque las cepas que están circulando son muy pero muy contagiosas. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que aislarte y no poder concurrir a las fiestas y testearte al 7º día. Es muy importante que no cambies los hechos porque si no puede ser peligroso. Y por último hay que saber que en estas fiestas uno propone y COVID dispone. Momento de hablar de salud y por supuesto de tema COVID porque hay una nueva variante de Omicron en la República Argentina. Doctor Sergio Perrone, buenas noches. Hablamos un poco de esto y bueno, y también cómo repercute el COVID en nuestra salud general, ¿no?, del país. Mire, primero creo que la variante debe estar hace rato. Lo que pasa es que se están haciendo tan pocos test de COVID que va a ser más difícil detectarla.
Se dice de esta variante lo mismo que se ha dicho de todas las variantes del COVID. ¿Cómo qué? Que infecta más y que evade a la vacuna, ¿sí? La realidad es que vacunado o no, todos vamos a recibir en algún momento el COVID. ¿Pero crece, doctor, los casos en los vacunados? ¿Cómo, perdón? Si crece los casos en los vacunados o no. Los casos en los vacunados dependen del sistema inmune de cada uno. O sea, uno va a recibir el virus. Si tiene un sistema inmune bien preparado y bien potente, no va a sentir absolutamente nada. Y si no ha hecho defensa con la vacuna o con una infección previa, y seguramente se enfermará y podrá ser cada vez más grave. Es una batalla entre el sistema inmune y el virus. Esa es la realidad del asunto. Bueno. Pero uno se va a contagiar y si tiene un buen sistema inmune, por ahí tendrá un resfriado o no tendrá absolutamente nada. Le voy a mostrar algo más interesante. Le hice un par de plaquitas de esos dibujitos que me gustan a mí. Muy bien. Para que vea qué es lo que pasó con el COVID durante la pandemia. ¿Qué pasó? Ha llegado el último análisis desde el año 2005 al 2020 de la mortalidad en Argentina. Y tenemos una placa para mostrarle. Fíjese. En el ¿Habla 2020, de la mortalidad general, doctor? Mortalidad general. Por eso, porque todos los 2005 muertos. a 2020. Todos los fallecidos. 53.222 pacientes fallecieron en el 2020 por COVID. Eso es el 12.4% de la mortalidad total. Pero, como usted ve, han fallecido más pacientes que en los años previos. ¿Sí? Acá estábamos alrededor de 341.728 y en el 2020 estuvimos 376.219. ¿Sí? Y tengo una placa para resumirle esto claramente. De repente me despertó curiosidad porque tomó el del 2005. ¿Cuál fue el criterio? Perdón, doctor. Perdón. Desde el 2005 hasta el 2020 usted tomó esa franja, ¿no? Todos los datos de los fallecidos desde el 2005 al 2020. Fallecidos por cualquier cosa. Ya después, en los próximos días vamos a hablar de otras causas de muerte en nuestro país. Tenemos poco tiempo hoy. Y fíjese, 2005 al 2019, ¿sí? El promedio de fallecidos fue de 321.000. O sea que cuando usted va al total de fallecidos en el 2020, 429.441. ¿Sí? Sumando COVID y no COVID. Lo que hace una diferencia de 107.846 fallecidos más que en el promedio de los últimos 14 años. ¿Sí? Eso me llevó a analizar cuánto habían fallecido por COVID. 53.222. O sea que hay un exceso de 54.624 fallecidos, que es el daño colateral porque la gente ha concurrido menos al médico, se ha cuidado menos por otras cosas. Y fíjese, un poquitito más de daño colateral que lo que hay realmente de fallecidos por COVID. O sea que, señores, está bien, hay que cuidarse del COVID, pero el mensaje es también hay que cuidarse del resto de las patologías, porque si no nos va a pasar esto, ¿sí? No van a fallecer los pacientes por COVID, pero sí van a fallecer por otras causas. Bueno, doctor, gracias. Muchos esperamos aquel día, proyectamos su imagen ideal, corremos a su encuentro, como si después no hubiera más. Anhelos perfumados a medida, sumas desgastadas, desmedidas, por un día en Disneyland, Shumaro hasta Milán. Aunque también hay otros despuéses, esos que llegan sin avisar, a menudo de forma gratuita. Me sonríe tu galaxia al recordar el día después del primer beso que me diste. El tiempo en lo columín se tildó. El tiempo se tildó. El día después de mi muerte más cercana.
llanto lo contuviste tú. El aplauso resonó hasta el ocaso. Gracias a Dios de mi voz que ya no alumbra. Me apabulla su vecindad. La del día después, bailando solita entre la gente, bufando un tango entre los dientes. Alguien mira de frente, despeinado día después. Aunque también hay otros adioses, esos que llegan con puntualidad. A menudo nos resistimos, te sonrío aunque no me veas ya. El día después del primer beso que me diste, el tiempo en lo columín se tildó. El día después de mi muerte más cercana, todo mi llanto lo contuviste tú. El día después de mi llegada al paraíso, fui deportado por creer sin fe. El día después de emerger de esta vida, pude verme por primera vez. 2020 fue un año bastante particular. La pandemia a mí particularmente me cambió la vida. Yo estuve trabajando 40 años en recursos humanos y el encierro me hizo reflexionar bastante, me hizo pensar qué es lo que quería. Me di cuenta que lo que venía haciendo ya estaba, ya había sido. Y me dio la oportunidad de pensar en otra profesión. Fue muy loco eso. De hecho escribí un libro, escribí una novela. Tuve insomnio. Ese insomnio me permitió levantarme a la madrugada y escribir. Tuve ataque de pánico. 2020 y 2021 fueron años bisagra, a mí particularmente, en mi vida. Me permitió repensar mi profesión y con casi 60 años pude entender que había cosas que tenía que empezar de nuevo. Y no me quejo, fue muy productivo. Para mí fue un aprendizaje la pandemia. La COVID-19 a mí me enseñó muchísimo. Lamentablemente en el camino quedaron amigos, algunos amigos que fallecieron, parientes, algunos familiares, pero esa es la parte negativa. Pero la parte positiva fue el crecimiento interior, el poder proyectarme, el pensar que seguir vivo era una alegría, el poder proyectarme, el pensar que podía seguir haciendo cosas. Con casi 60 años fue como empezar de nuevo. No me quejo. Welcome to your life. There is no turning back. Even while we're asleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to go to war.
thought they had to hate it. Everybody wants to rule the world. Bueno, ¿cómo fue el día después de la pandemia en la Argentina? Creo que la gente lo que se encontró es con la libertad de golpe, de repente, y empezó a salir rápidamente, a buscar lugares donde ir, a encontrarse con familiares, a encontrarse con amigos, y por supuesto se encontró también con la gente que había desaparecido, que fue lo más duro para los argentinos. Encontrarse con gente que ya no estaba, con amigos, con familiares, empezó a recordar un montón de cosas que le hicieron daño. Sí buscaron la libertad en lugares para viajar, para buscar un esparcimiento, divertirse. Eso fue lo que marcó a la Argentina después de la pandemia. Y por supuesto mucho miedo, mucha gente que se encontró con temores, con fobias, con ataques de pánico y que tuvieron que recurrir a especialistas, a médicos, a facultativos para que los ayuden. Algo que se fue superando de a poco, ¿no? Y lo que más costó también fue salir afuera, ¿no? Porque las exigencias de los países para ingresar con el tema de las vacunas, pero me parece que fue un gran alivio. Salir de la pandemia fue un gran alivio para cada uno de los argentinos. A algunos les costó más, a algunos les costó menos, y ya a mi modesto entender creo que lo que más dolió es no encontrarse con familiares y amigos que uno los tenía en el recuerdo, siempre presente, pero cuando salió la realidad después de la pandemia ya no estaba. Creo que eso marcó un antes y después de la pandemia. El amor en los tiempos del corona, a los solos y las solas, a quienes marzo del 2020 nos encontró sin pareja y por ende sin la posibilidad de articular ahí, aunque sea improvisadamente, una convivencia. La pandemia representó un tipo de desafío especial, sin dudas. En particular durante la cuarentena dura, ¿no? Subsistir sin besos, sin caricias, sin abrazos. El modo supervivencia se activó en ese entonces, ¿no? Conocer a alguien, tener intimidad, podía tener consecuencias letales. En lo personal, la irrupción del COVID-19 frustró un viaje al exterior por amor, que prometía, por lo menos en principio. Claro, el amor es multifacético y existen muchos tonos grises. Como hijo, la pandemia me hizo más consciente de la edad de mis padres, que ya están grandes, de su fragilidad. Hubo finalmente una inversión de los roles de cuidado a la distancia. Me ocupé y preocupé por ellos como nunca antes. También redescubrí el valor de amigos y amigas con quienes me acerqué mucho aún sin poder vernos a vivo, ¿no? El mundo se coló por mi ventana a través de Zoom, como le pasó a tantísima gente, y como el miedo a veces no es sonso, hasta dejé de fumar. En fin, el amor en tiempos de corona. Retomado clases presenciales en lo de Karen, estaba tomando agua, siempre tomo agua y se me cae, hice un enchastre terrible, ¿verdad? Bueno, se me cae sobre mis cosas, sobre la mesa, hice un tremendo lío. Bueno, volví a mi casa y me di cuenta que no solo había tirado agua en la mesa y en la casa de Karen, sino que se me habían mojado todas las canciones. Entonces, llovía y digo, ¿qué hago con las canciones mojadas? Las voy a colgar en un tender. Las colgué en un tender en el comedor y dije, están las canciones en el tender. Le saqué una foto al tender con las canciones y dije, esto es una señal, esto me quiere decir algo. Me puse como loca a escribir una canción. Creo que menos de una hora escribí, le puse música, con 3-4 acordes me acompañé con el teclado, como me salió, le empecé a mandar a mis más conocidos y dije, no sé, algún día esto puede llegar a ser una canción. Quedó ahí, pasaron muchos meses. En la pandemia también Diego, mi marido,
que es creativo y hace documentales, empezó a hacer un documental que se llama El Día Después, que trata de la pandemia. Y me dice, estoy buscando música para poner al documental, que esto que el otro, estaría bueno que lo grabes en mi estudio. Y yo digo, sí, pero no sé. Y cuando Karen me dice, vamos a hacer la muestra con la tanda temática de la pandemia, ¿qué canción querés cantar? Y le digo, la verdad que podría reflotar lo de canciones en el tender. Y le digo, aparte yo nunca grabé ningún demo todavía. Digo, qué buena ocasión para hacerlo, inyectarme de energía para poder grabar. Así que bueno, gracias Karen por alentarme a poder grabarlo. Aparte yo en la pandemia la pasé muy mal, tuve una enfermedad respiratoria que me dejó sin aire. Literalmente no podía cantar. Entonces habían quedado un montón de canciones, esas canciones en el tender, que esperaban para secarse, para volver a sonar o para empezar a sonar. Así que bueno, mandé a hacer una pista con un músico muy bueno. No la estoy tocando yo, sino ya saldrían espantados. Así que bueno, es el estreno oficial porque la grabé en estudio, pero ustedes van a ser los conejitos de India, los primeros que la van a escuchar. Bueno, espero que les guste. Dicen que una pandemia es un virus mundial. El aire nos contamina, nos dejamos de abrazar, nos pusieron tapabocas, nos hicieron vacunar, el alcohol y la distancia pasaron a ser social. Vivir con la incertidumbre, poco poder planear. Algunos nos reinventamos, otros no lo contarán. Ellos, los protagonistas del Día Después, contaron sus deseos, experiencias durante un tiempo. Una esperanza es posible en este trabajo audiovisual en memoria de Carlos Eduardo Trossman, un hombre que transmitía paz y conocimiento, compromiso afectivo en su terapia, sin perder la necesaria distancia que requiere su profesión. Fin del día después de la pandemia en Argentina. La Organización Mundial de la Salud declaró coronavirus, COVID-19, como una pandemia debido a su propagación mundial. ¿Qué significa esto? Como organización médico-humanitaria de emergencia, Médicos Sin Fronteras tiene experiencia trabajando con enfermedades endémicas y epidémicas, especialmente con las poblaciones que tienen un sistema de salud muy débil, poca inmunización, poca cobertura de los planes de vacunación o se encuentra pasando por un conflicto armado o desastre natural. ¿Qué nos enseñan Omicron y la recién estrenada Flurona COVID más influenza? Una respuesta posible que para atravesar la pandemia es preciso lograr permanecer en la incertidumbre sin una irritada búsqueda de razones, capacidad de soportar la angustia ante lo nuevo, de tolerar el infinito. Dicen que una pandemia es un virus mundial. El aire nos contamina, nos dejamos de abrazar, nos pusieron tapabocas, nos hicieron vacunar. El alcohol y la distancia pasaron a ser social. Vivir con la incertidumbre, poco poder planear. Algunos nos reinventamos, otros no lo contarán. Canciones en el tender quedaron por cantar. Canciones en el tender aguardando por sonar.
canción.